corazones, bienvenidos, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Capricornio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comentando, Capricornio. Hoy estaré sorteando una consulta gratuita. Para conseguirla tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores. Capricornio y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Y ya sabéis, Capricornio, que es lo que más nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ver los que sí estáis trabajando. Capricornio, veo que sientes ciertos obstáculos dentro del trabajo, pero no son unos obstáculos, Capricornio, que tú los veas, digas específicamente es esta persona o es esto en concreto que me crea un obstáculo. O sea, ahí hay una cierta visión un poquito borrosa, ¿bien? Entonces, Capricornio, todos estos obstáculos que tú sientes que tienes, ¿bien?, son totalmente pasajeros. Posiblemente estén hablando las cartas también de tu estado de ánimo, porque yo veo para muchos de vosotros, Capricornio, de cara a futuro inmediato, como que vais a firmar algo importante relacionado con el trabajo que te genera una tranquilidad. Capricornio, que no estáis trabajando, te veo, Capricornio, que algo de tu vida personal te frena a la hora de obtener un trabajo, ¿no? Entonces esta parte, dicen las cartas que sí es un obstáculo en tu vida o así estás empezando a sentirlo tú. Pero fuera de esto, Capricornio dice, tendrás una oportunidad de trabajo que te implica muchísimo movimiento. ¿Bien? Entonces, ¿hay una firma de contrato, Capricornio, para ti? Sí. Pero también hay mucho movimiento, ¿vale? Y quizás ese movimiento es lo que te impide a ti a nivel personal. Quizás eso sea el impedimento que tú sientes, ¿bien? Porque tengas un obstáculo para moverte tanto o algo por el estilo. Los Capricornio que tenéis un negocio, bien. Yo veo muchos de vosotros que sentís que algo tiene que salir a la luz relacionado con tu negocio, que no se han estado gestionando bien las cosas. Es que esto tiene que salir, sí, por supuesto tiene que salir, bien, pero antes de que esto salga, Capricornio, tú vas a hacer unos cambios en tu negocio que serán súper positivos para ti. En el momento, Capricornio, que tú empieces a trabajar con esta persona que me sale como en otro lugar, es cuando tú vas a saber lo que necesitas saber relacionado con tu negocio, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio. Ahora sí, con tu economía, vamos a ver. Capricornio y tu economía, veo muchos de vosotros que firmasteis algo hace unas semanas aproximadamente y estáis esperando el resultado, ¿no? Vais a tener noticias en estos próximos días, ¿bien, Capricornio? Noticias que son positivas, en este caso, ¿bien? Pero esas noticias también, dicen las cartas, te implica hacer algún tipo de movimiento o algo por el estilo. O sea, que esto no llega así tan fácil, ¿bien? O sea, llega ese dinero, pero hay que hacer algún tipo de gestión también. Capricornio, que estéis esperando otro tipo de dinero o la llegada de un dinero relacionado con otras cosas, mejor dicho, mejor explicado. Aquí dicen las cartas que esto está dudoso todavía, bien, que hay que esperar por lo menos de 2 a 4 semanas aproximadamente para que esto se dé, Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio. Ahora sí, que sí, lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, Capricornio, que estáis solteritos. Capricornio, que estáis solteros, puedes sentirte ahora mismo en plenitud, ¿vale? Ahora mismo estás en plenitud contigo mismo, pero también dicen las cartas, tiendes mucho a confiar demasiado. No debes de ser tan confiado, Capricornio, porque mira, aquí dicen las cartas que hay un éxito aparente aquí, ¿no? Como que te vas a sentir que brillas, que gustas. O sea, oye, esto es bonito, ¿no? Esto es
Esto le gusta a todo el mundo, Capricornio, pero aquí me hablan las cartas que sí, muchas posibilidades, pero son aventuras. En un primer momento son aventuras. Entonces vamos a ver qué más. Vamos a seguimos. Capricornio, que estáis solteros. Mira, los que estáis solteros, Capricornio, yo veo que habéis estado, muchos de vosotros, o estáis, algunos de vosotros, en comunicación con una persona que está en otro lugar. Esta persona no tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Entonces yo lo que veo mucho aquí es que es una persona que también se comunica con alguien más, ¿no? Y ese alguien más tiene mucha fuerza en su vida. Entonces, claro, por eso esta persona se muestra así, como que nunca da un paso o como que no sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Pero esta persona la vamos a dejar aparte porque es una persona totalmente pasajera en tu vida, Capricornio, ¿bien? Como te he dicho antes, no te dejes deslumbrar, ¿bien? Porque hay mucho ruido y pocas nueces, o sea, muchas posibilidades, pero son todas aventuras, cosas pasajeras y demás. Y esto te puede dar la sensación que vuelves a repetir un patrón en tu vida. Se vuelve a repetir algo en tu vida. Bien, sí, posiblemente sí se vuelva a repetir. Pero aquí dicen las cartas, Capricornio, aunque tú repitas, entre comillas, una etapa de tu vida, dice, no quiere decir que no va a haber una persona importante en tu vida. Por supuesto que va a haber una persona importante en tu vida. Aquí me marca una persona, Capricornio, que lo cambiará todo y que esta relación no empezará como tú crees que debe de empezar. ¿Bien? Entonces, en un primer momento a mí me dicen, cuidado, Capricornio, porque esto en toda regla es una relación oculta en un principio. Yo por lo que veo en mis cartas, esto se estila muchísimo, hoy día. Esto se estila, pero vamos... Se ve que está de moda, pero bueno. Yo es que soy un poco cateta para esto. ¿Para qué? Me he quedado obsoleta o algo así. Pero bueno, si está de moda, pues está de moda. Y si esto nos lleva a la felicidad, pues ya está, pues bienvenido sea. Bien, Capricornio. Solteros, esta persona sería muy importante en tu vida, entraría con mucha fuerza en tu vida. Pero yo también te tengo que decir algo. Esta persona... O sea, lo que yo no quiero que pienses, Capricornio, es que tu llegada influye en romper otra historia. O sea, tu llegada no influye para nada. ¿Por qué? Porque dicen las cartas que esa historia está más que rota ya, de hace tiempo. Pero ¿qué pasa en este tiempo también, Capricornio? Date cuenta que tú estás con alguien más también. O sea, que las cartas también se pueden estar refiriendo a que tú tienes a alguien más en tu vida y eres tú el que tienes que tener esto oculto. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Vamos a ver qué más. Capricornio, que estáis solteritos. Si dejas tu vida sentimental a lo que el universo quiera y no provocas nada, fíjate que te están diciendo las cartas. Y te van a surgir cosas que tú jamás hubieras imaginado. Planificas mucho tu vida, Capricornio. Así lo dicen las cartas. Y en el momento más delicado de tu vida y más confuso, es cuando llegará la persona importante. Quiero que te quedes con esto. Quiero que te quedes con esto que está saliendo aquí. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas Capricornio, dice, te harán como alguna propuesta para pasar un tiempo en un lugar, como que tú estás pasando un tiempo en un lugar, Capricornio, y resulta que en un principio tú no lo tienes muy claro esto, ¿no? Yo como que veo que tú esto no lo tienes muy claro. Pero al final, como que coges esa propuesta y aquí es donde cambia tu vida sentimental, Capricornio. Aquí cambia definitivamente
tu vida sentimental. Entonces quiero que te acuerdes de esta propuesta que sale aquí, que es algo en un principio momentáneo. Luego ya si te quedas allí o no te quedas es porque tú lo has decidido así, pero en un principio es momentáneo. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Capricornio, que estáis solteros. Vas a sentir que es un alma gemela, Capricornio, con esta persona. Vas a tener una atracción muy fuerte. Quizás sea una persona o que tiene cargas familiares o que querrá tener hijos, ¿bien? Es una persona de uniones, ¿vale? Y sobre todo es muy importante a esa persona tener un vínculo fuerte contigo. Entonces aquí las cartas están hablando de hijos, posibilidad de tener hijos con esta persona. Ya me contaréis, Capricornio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Mira, mi queridísimo Capricornio, que estáis casados en convivencia y novios, estáis en plena armonía. Y esto es muy importante en la relación. Pero hay una parte que tiene que ver con... voy a decirlo como lo veo, ¿ok? El estar en tanta armonía con la relación, sientes que te implica el no crecer, sí, la posibilidad de no crecer a nivel laboral. Entonces, ¿qué pasa con esto, Capricornio? Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver, Capricornio, casados en convivencia y novios. Pero es que hay algo más, que tú lo sientes así, como que te implica el dedicar más tiempo a la relación, ¿vale, Capricornio? Entonces yo veo mucho de vosotros, para los que podáis quedaros embarazados, pues sale embarazo. Cuando esto pasa en nuestra vida, pues bueno, pues cambian muchas cosas, pues sobre todo cuando llega el bebé, ¿no? Pues nos cambia un poquito la vida y demás. Y si somos jóvenes, pues a lo mejor vemos las cosas un poquito más cuesta arriba o vemos que nos hemos estancado, sentimos que nos hemos estancado y demás. Esto puede tener que ver con esto. Capricornio, casados en convivencia y novios, dice la inestabilidad laboral de uno de los dos le genera ¿cómo se dice? Desconfianza en uno mismo, no desconfianza a la persona, sino desconfío de mí mismo porque no siento... desconfianza en la fuerza, en lo que puedes conseguir, ¿no? Entonces, aquí hay una falta de confianza en este aspecto, dice, y es necesario que se tenga por parte de la pareja, ¿vale? Entonces, uno de los dos puede estar sintiendo que no es valorado a otros niveles, y esto es muy importante dejarlo un poquito aclarado en este caso. Capricornio, tu pareja va a hacer algún tipo de movimiento relacionado con papeles para dar un cambio en vuestra vida, ¿vale? Hay un movimiento de papeles que cambia vuestra vida, ¿eh? Vamos a ver qué más, Capricornio. Casados en convivencia y novios. Cambio de energías. ¿Ves? Aquí dicen las cartas la llegada de acontecimientos que traen una estabilidad a la relación. No son tan estables, no siente uno que sean tan estables, ¿no? Pero porque uno de los dos tenía como otros planes de cara a futuro, no porque no quiera ese vínculo contigo, sino porque... a lo mejor quería crecer en otro aspecto de su vida y siente que esto le frena ese crecimiento, ¿bien? Pero también dicen las cartas aquí que esto es totalmente pasajero, esto es momentáneo, Capricornio, que tendréis la oportunidad de tomar decisiones respecto a esto más adelante, que serán decisiones que se tomarán, ¿bien? Entonces yo no veo unas cartas negativas en este aspecto para ti y tu pareja, ¿eh? Vamos a ver qué más.
hay sentimientos positivos, hay sentimientos fuertes en la relación y dicen que vosotros estáis planificando o vais a planificar algo de cara a futuro que será muy importante en vuestra vida. Bien, entonces hay una parte aquí que dicen las cartas que el amor que vosotros tenéis será como, voy a decirlo como lo veo, como un veneno, vamos a decirlo así, para una persona en concreto, ¿vale? Entonces aquí sí quiero que tengáis un poquito de precaución en este caso. Vamos a ver qué más. Este acontecimiento también dicen las cartas que deja atrás muchas cosas o muchos conflictos que habéis tenido con personas del pasado. Entonces, en el momento que surge ese acontecimiento, es como si uno de los dos ya no mirara atrás nunca más. Bien, esto quiero que quede claro porque esto es de lo más importante en la relación. ¿Vale? Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Capricornio, y tu mensaje especial del amor te dice: Capricornio, mira, los caminos los tienes abiertos. Nadie puede tomar decisiones por ti en los temas del amor. Las decisiones las tienes que tomar tú mismo. Pero no tomes decisiones cuando tú estés mal, porque entonces tomarás la decisión errónea. Toma la decisión cuando tú sientas que tus energías están equilibradas. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Capricornio, ahora sí con tu salud. Vamos a seguir con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver. Capricornio, y tu salud. Te veo dolores de cabeza, bastantes dolores de cabeza, y dice, y esto te puede llegar a asustar un poco. Un diagnóstico te lo puede dar un médico, ¿eh? Yo no. Yo lo que sí te digo que te lo mires, que salen buenas noticias finalmente, pero bueno, que si te está generando mucha incertidumbre eso, lo suyo es que te lo mires. Bien. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, y tu mensaje general. Tienes miedo a perder algo. Dice, hay una lealtad que tú tienes a nivel familiar, Capricornio, que te impide realmente llegar a ese punto, a ese triunfo que tú necesitas en tu vida. Cada uno que lo aplique a su historia. Capricornio, el número 72 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, Capricornio, ya sabes, lo puedes utilizar como número de la suerte. Como siempre decirte, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.